Muy buenas tardes. Me permito saludarlos para presentar a ustedes una breve conferencia sobre el Día Internacional de los Museos, justamente desde el Museo Regional de Guadalajara del Centro INAH Jalisco. Este día, 18 de mayo, en especial el año presente, 2021, a través de la UNESCO y del Consejo Internacional de Museos, el día de hoy se celebra justamente este Día Mundial de los Museos con el tema del Museo del Futuro para afrontar los retos del presente, recuperar e imaginar. Ese es el legado, ese es el lema de este año, como va cambiando cada año para celebrar a estos importantes sitios de difusión de la cultura y de conservación del patrimonio. Justamente en este año se está celebrando el 200 aniversario, el 2018 se celebraron los 100 años de la historia del Museo Regional de Guadalajara. En mi calidad de arquitecto del Centro INAH Jalisco y dedicados en el INAH a la conservación del patrimonio, tenemos una responsabilidad sobre los monumentos y la arquitectura de nuestro pasado del siglo XVI hasta el siglo XIX. Una de las ocupaciones que tenemos justamente en el instituto es esta difusión. Junto con el museo llevamos a cabo una serie de labores que se refieren a la conservación del patrimonio, por ejemplo, el cuidado de las colecciones que existen en él, la investigación, la conservación de todas las piezas y de la colección del museo y la difusión de las mismas. En este caso vamos a referir en particular a la pieza única que alberga el museo, que es justamente la pieza de arquitectura a la que haré referencia en esta breve plática, para dar a conocer al público en general algunos de los aspectos más relevantes de este edificio, que sin duda es una de las piezas centrales de ese gran museo que a veces se olvida, que es justamente la ciudad de Guadalajara en este caso, con un centro histórico, con edificios monumentales muy concretos, muy puntuales en esta misma zona, y a la que vamos a referirnos justamente es la gran pieza del Museo Regional de Guadalajara, que inicialmente no fue un museo, sino que a lo largo de su historia ha tenido una serie de modificaciones, una serie de cambios en su estructura, en sus funciones, en el uso de sus espacios para diferentes funciones y actividades de la ciudad de acuerdo a su especialización. El museo sin duda alberga una serie de espacios que son muy conocidos por la gente en la ciudad de Guadalajara, tanto los locales como los visitantes. Conocemos estos espacios que son un remanso de la ciudad, un remanso en el ajetreo cotidiano de la vida de una ciudad que ya no es aquella ciudad colonial en la que fue fundada el antiguo seminario, sino es una ciudad dinámica, moderna y sumamente extendida. Sin embargo, aquí en los espacios interiores del museo podemos perfectamente bien disfrutar tanto de la arquitectura y de los espacios que esas arquitecturas en un momento dado iniciaron y manifestaron de alguna manera las expresiones artísticas y de creación que tenían los siglos pasados. El museo vamos a referirnos básicamente al Museo Regional de Guadalajara, y aquí tenemos un plano de
hecho por Pedro Buseta en el año 1741, cuando todavía el museo no se empezaba, cuando todavía el seminario mayor o el seminario conciliar del Señor San José todavía no existía. Sin embargo, podemos observar en este plano de Pedro Buseta la casa de don Bernardo Miranda, que luego sería este seminario. Ahí la tenemos ubicada con esta flecha, en donde podemos perfectamente bien ubicar esta extensión que era toda la Guadalajara inicial hasta el siglo XVIII y que con el paso del tiempo fue ampliándose y desarrollándose de una manera cada vez más extensa. Es notable distinguir algunos de los grandes conventos, aunque no aparecen todos, el de el Carmen en la parte poniente de la ciudad, en la parte sur de la ciudad el de San Francisco, el de Santa María de Gracia, pegado al río San Juan de Dios, hoy Calzada de Independencia, y el Colegio de Niñas. Aquí vemos la catedral, la Plaza Mayor y el Museo Regional. Entonces, como les decía, la casa de don Bernardo Miranda, que sería posteriormente el museo y obviamente el seminario, primero el seminario de Guadalajara. Algunos de los planos que registran la ubicación de la ciudad, que me parece muy importante subrayar, sobre todo desde la perspectiva de la ubicación y el desarrollo urbano en la ciudad y la presencia de este museo. Aquí lo tenemos en un plano de 1753, todavía muy primitivo, en donde podemos ubicarlo justo a un lado de la catedral, el río nuevamente, el convento del Carmen y, como les mencionaba, el de San Francisco y muchos de los otros como Santa María de Gracia y una gran cantidad de edificios religiosos que eran básicamente los que configuraban los espacios urbanos de la ciudad. En 1821, casi con la independencia, podemos ver aquí el plano de la ciudad de Guadalajara, en donde aparece ya el seminario muy bien ubicado. Ya estaba rascando cerca de los 100 años de haberse construido en 1821, y aquí tenemos ya una ciudad mucho más extensa, mucho más desarrollada, siempre como accidente topográfico muy importante, el río San Juan de Dios. El diseño del edificio es muy importante porque es un gran conjunto, o es una gran manzana, que inicialmente no lo fue, tenemos que aclararlo. Inició como una división de espacios y de propiedades. Las grandes manzanas de Guadalajara por lo regular estaban divididas en 4 porciones cada una de las manzanas, pero en el caso del seminario tenemos estas divisiones todavía muy imprecisas a lo largo del tiempo, sobresaliendo la casa que les había mencionado del señor Miranda, y que fue el espacio seleccionado para ubicar el antiguo seminario que estaba en ruinas y que decidieron construir este gran edificio. El proyecto más antiguo que tenemos, y que no sabemos realmente si es un proyecto todavía o si es una copia de la situación en la que se encontraba. Sin embargo, tenemos aquí este plano. Está ubicado más o menos en el año de 1745 en el Archivo de Indias de Sevilla, y el autor es el maestro mayor de arquitectura, don Juan Manuel Jiménez. En este plano que pueden ustedes ver, es uno de los menos conocidos de nuestro museo, nuestro actual museo, y del antiguo seminario de San José, en donde podemos ver toda una serie de ingenuidades arquitectónicas. Era la manera en la que se expresaban los artistas, era la manera en la que los arquitectos diseñaban y proyectaban un edificio y lo construían a partir de estas ideas gráficamente, vagamente definidas, y podemos ver que se expresa más o menos de manera amplia
lo que sería todo el museo, toda la manzana del museo. Sin embargo, aquí podemos ver, con esa ingenuidad que yo les mostraba, una expresión muy poco ortodoxa en materia de expresión arquitectónica, y podemos ver las fachadas del poniente y del sur del museo, en este caso la calle de Hidalgo y en esta la calle del Liceo, con la portada que finalmente es muy parecida a la que tenemos hoy en día, y este interesantísimo pilastra de esquina o contrafuerte que se manifiesta de una manera muy particular. Vamos a ver que las fachadas están bien proyectadas, o por lo menos así se manifiestan en la idea que tenían de su construcción, y lo mismo sucede con el patio, que es el patio central, ubicado justamente en este espacio, con las escaleras y los grandes salones con sus dimensiones muy bien señaladas. Otros patios en la parte posterior, lo mismo en la parte del norte de la manzana, que son justamente estos diseños tan extraños y tan característicos de esa misma época, como decía, de una enorme ingenuidad. Es muy interesante que veamos cuál es la expresión que utilizaban. Estos medios círculos que aparecen aquí son los que simulan los arcos o la arquería que estaba proyectada. Sin embargo, llamo la atención sobre estos 5 arcos, que después veremos qué es lo que sucede con ellos. El ingreso principal, con la entrada al patio, sus corredores, sus escaleras. No se manifiesta la planta alta, sino solamente la planta baja. Es muy interesante este tipo de expresiones, porque después vamos a verlas reflejadas en la realidad. Por ejemplo, el contrafuerte que había yo hecho mención, aquí lo tenemos en la calle, en la esquina de la calle de Hidalgo y del Liceo, y quiero llamar mucho la atención sobre parte no de la historia misma del edificio, sino de las alteraciones que sufrió el edificio a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, las incrustaciones de lámina de cantera que se hicieron en algún momento, muy desafortunadamente, porque en realidad la fachada o las fachadas del museo estaban completamente aplanadas, tenían sus aplanados como era característico de la arquitectura virreinal desde el siglo XVI hasta básicamente principios y mediados del siglo XX, y vemos cómo se incrustaron algunos de los elementos muy desafortunados para darle la imaginada pretensión de ser todo de cantera. Aquí vemos otro plano cuyo autor muy probablemente sea el mismo, pero ya con una evolución, o por lo menos con otras características. Recuerden, el contrafuerte nuevamente aparece aquí, sin embargo ya no tiene las inscripciones que se veían en la parte que habíamos observado anteriormente. Aquí tenemos la fachada actual con su portada, y ven ustedes la similitud que guarda la expresión de la época en el plano de hacia 1745, en donde se dibuja perfectamente bien cuáles son las expectativas de la construcción de la fachada, del diseño de los contrafuertes, de las ventanas y de los elementos más importantes del seminario en ese tiempo. Tenemos también algunas de las características que este mismo plano señala. Sin embargo, llamo la atención sobre lo que mencionaba momentos antes, sobre las escaleras y particularmente sobre los arcos. En este plano, que sigue siendo igual de ingenuo que el anterior, aparecen ya 6 arcos, que son finalmente 6 arcos los que tuvo en su fábrica final el Museo Regional. En el plano se muestra en plano, básicamente, geométricamente, y al mismo tiempo se señalan las fachadas, como ya lo habíamos visto. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en las descripciones
aparece la clase de mínimos de 17 varas por 6, la clase de teología de 13 varas por 6, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, en el zaguán, 6 varas por 5, que más o menos son las dimensiones aproximadas. Es importante señalar que la vara a la que hace referencia o a la que hacen referencia a estos planos, aquí por ejemplo el refectorio 26 varas por 6 varas de ancho y 26 varas de largo. Lo mismo la capilla de 23 varas por 23, 3 medios de varas por 6 también, las mismas que aquí se ve la escalera. Esta capilla evidentemente fue modificada, ya no es la misma a la que hemos hecho referencia, a la que existe actualmente. Pero la vara mexicana, decía yo, es una, a diferencia de la vara castellana, que son medidas ligeramente distintas, pero básicamente la vara mexicana corresponde a 838 milímetros, es decir, a 83.8 centímetros. Está muy cerca del metro, así que ya se pueden ustedes imaginar cuál es la forma en la que hacían sus mediciones en aquellos tiempos. Aquí vemos una imagen desde la Catedral de Guadalajara, del museo. Vemos ya aquí bien definido su patio, la fachada sobre la calle de Hidalgo, la fachada principal, que es de la calle Liceo, desde luego la espadaña, que esta fue construida ya muy avanzado la existencia del edificio. Hacia 1804 es cuando se construye esta espadaña, y la cúpula de la capilla, que está ubicada justamente a un lado entre el patio de la parte norte del que está aquí más o menos, la parte norte del museo, y el patio central. Aquí está la capilla, que es un espacio magnífico, un espacio espléndido para visitar el mismo. En general, la fachada fue concluida más o menos en esa época, aunque no tenemos la certeza respecto al resto de las fachadas, que son quizá menos importantes para ese momento, porque había la urgencia que se necesitaba la construcción del edificio. Por lo tanto, el obispo Juan Gómez de Parada, junto con el rector del seminario, Matías López Prieto, fueron quienes urgentemente decidieron llevar a cabo la construcción de este edificio y lograron unos espacios magníficos. Aquí, por ejemplo, a mano derecha tenemos una fotografía muy de principios del siglo XX, en donde se pueden ver algunos de los ambientes que había en el interior del museo desde el ingreso principal que acabamos de ver hace un momento. Como les mencionaba, los espacios en general del museo, aquí tenemos los 6 arcos, que fueron finalmente los que se construyeron, y el ambiente que ya hemos resaltado de una manera muy particular, que el seminario como espacio educativo tan relevante que fue en algún momento, logró tener. Muchos de los elementos que existían, como el pozo, la fuente, que fue transformada en muchas ocasiones, pero después el museo, o más bien el seminario, deja de serlo, sobre todo a partir del año sobre todo con los cambios de la Reforma, con la independencia y luego con la Reforma. El seminario conciliar de San José fue primero ocupado en 1846 por las tropas militares en aquellas épocas, ya de la independencia, pero de las guerras internas y de la gran inestabilidad política y social que había en ese momento. Así que después, en 1856, con la desamortización y la ley Lerdo, básicamente con la Reforma, el museo el seminario pasa a ser lo que sería poco más adelante el liceo de la ciudad. Por eso la calle del Liceo lleva el mismo nombre del museo. La calle Liceo obedece justamente a esa presencia de la Reforma, de la
del Gran Liceo de Varones, que empezó a funcionar en lugar del seminario, ya que la educación dejó de ser eminentemente religiosa para adoptar una figura mucho más republicana y mucho muy diferente a la que se tenía en ese tiempo. Aquí vamos a observar algunos de los planos del museo, en donde ya de una manera geométrica más o menos ya bien definida, estamos a principios del siglo XX, podemos observar el estado del proyecto que ya habíamos visto en los planos anteriores, y podemos descubrir, por ejemplo, la presencia en el mismo sitio de las escaleras, el patio, el ingreso más importante, el aula mayor, y todo lo que en un momento dado fueron los espacios que se fueron ampliando una vez que ya toda la manzana, que es todo el museo, fue adquirida o fue ya modificada de acuerdo a las necesidades que en el siglo XVIII, estamos hablando de años anteriores, había sido convertido ya al final del siglo XVIII en todo el seminario, y las épocas de construcción de cada uno de estos espacios en la parte posterior, sobre todo en este patio y el siguiente que tenemos aquí a mano derecha, que fue parte de la biblioteca, y el otro que está en la zona más al oriente de la manzana del museo, fueron ya modificados, actualizados, y desde luego pueden ver ustedes como, por ejemplo, este espacio que se encontraba en este lugar fue convertido en la biblioteca. Debemos de tener claro que en aquellos tiempos no se demolían los edificios para construir uno nuevo, sino que por lo regular se aprovechaban los muros que existían, y eso fue lo que sucedió con el museo. Por eso nos encontramos con una disposición de ventanas y de vanos muy distinto al que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la parte principal de la fachada, en esta parte del norte o en la fachada del sur. En esta zona, en esta esquina de la calle de Pino Suárez, antes de la Alhóndiga, y en la calle de Independencia, se pueden observar una frecuencia en las ventanas mucho más pegada, mucho más continua, y fue la última etapa de la construcción del seminario. Después, cuando ya el liceo toma este lugar, se fue modificando. Sin embargo, hacia 1916, Isca Farías está encargado junto con Jorge Enciso de la inspección de monumentos, Inspección General de Monumentos Artísticos, que se llamaba entonces, que es un poco el antecedente de nuestra sección de monumentos históricos del Centro INAH Jalisco. Tanto Ixca como Jorge Enciso se dedicaron desde estas sedes, que es ya el museo, en 1916, en esta parte posterior, se dedican a coleccionar y sobre todo a hacer un acopio de muchos materiales históricos que son sumamente relevantes. Aquí podemos observar recientemente hechas las obras de adecuación del museo. Es una fotografía más o menos de los años 30 del siglo XX, en donde pueden observar ustedes que todavía el museo conserva sus aplanados originales que tuvo desde la época de su construcción, la gran portada y el escudo ya republicano que aparece en el remate, y observen ustedes cómo los grandes muros con las escasas ventanas que aparecen con sus balcones, etcétera, ya le da un aspecto sumamente interesante a lo que debió ser finalmente este edificio ya convertido en museo. Llama la atención, y debo llamarla sobre todo porque frente a esta portada que tenemos del museo no había la rotonda de los hombres ilustres, de los jaliscienses ilustres que existe actualmente, sino que estaba ocupada solamente a la mitad, solamente la mitad de ese gran jardín que tenemos enfrente. Era el jardín
creo que en un momento dado se llamó Jardín de las Flores y después, o antes, se llamó Jardín Porfirio Díaz. Había un edificio de federal que se encuentra aquí, de correos, que se encontraba aquí con un kiosco, pero solamente era la mitad del espacio que existía ahí. Quiere decir que era una de las plazuelas que fueron muy famosas o que fueron muy frecuentes de encontrar y que desgraciadamente desapareció cuando se construyó la famosa Cruz de Plazas, la infame Cruz de Plazas, diría yo, que finalmente destruyó tanto este edificio como la Iglesia de la Soledad. La Iglesia de la Soledad la podemos ver ahí al fondo. Aquí tenemos las obras que se realizaron en los años 20. No estoy muy seguro si el que se encuentra aquí en el centro del pasillo, en la planta alta, es Ixca Farías, pero lo que nos llama la atención es que todavía existe la manzana, obsérvenla ustedes, es la manzana que fue demolida posteriormente con la torre de la Capilla de la Soledad. Estas son las características que tenía el museo. Observen ustedes los aplanados, perfectamente bien conservados, incluidos los de los arcos y muchas de las columnas. Desafortunadamente en algún momento desaparecieron. La espadaña que les había yo mencionado, construida más o menos en 1804, y esta es una intervención que se hizo para habilitar lo que iba a ser el Museo Regional de Guadalajara, el Museo del Estado, perdón, que tenía sus colecciones, como ustedes la pueden ver, distribuidas en unos interiores muy particulares de acuerdo a la museografía de la época. Lo mismo sucedió con algunos de los espacios en la parte posterior que yo les había mencionado, en la parte esta del edificio, la parte, diríamos, sur-oriente. Toda esta parte fue la biblioteca, la sala de lectura y las oficinas de esta gran parte muy simbólica de la ciudad de Guadalajara, que era la Biblioteca Pública del Estado. Y ahí tienen ustedes algunos de los espacios de la biblioteca que estuvieron aquí todavía hasta los años principios de los años 70, cuando se trasladó a su nueva sede. Aquí tenemos algunas de las imágenes del museo antes de la intervención a que hacía referencia, la misma fuente que ya habíamos visto y que se mantiene en su lugar. Sin embargo, el liceo, después museo, tenía una profusa cantidad de plantas que habían hecho un frescor muy particular en el ambiente del museo, pero que tuvieron que desaparecer desafortunadamente o afortunadamente para lograr una mejor conservación, ya que las plantas y los elementos que ahí existen en torno a ellas producen grandes humedades. Aquí tenemos el mismo espacio que habíamos visto en la fotografía en donde estaba trabajándose este techo, y es el espacio del cubo de las escaleras del Museo del Estado, Museo Regional de Guadalajara actualmente, con algunas de las piezas que existieron en este lugar. Estas son algunas de las portadas originales y desde luego hay que llamar mucho la atención sobre estas piezas que son muy relevantes porque forman parte de una colección que fue procurándose a lo largo de los años, de la cual era responsable Ixca Farías y el mismo Jorge Enciso. Ya cuando esto se convierte en 1918 en el Museo del Estado, ellos desde el 18 en adelante empezaron a rescatar, a hacer como una especie de repositorio de las piezas de las demoliciones que desafortunadamente se llevaban a cabo en la ciudad. Aquí, por ejemplo, podemos observar esta escultura de San Miguel, que es patrono de la ciudad de Guadalajara, y que lo vemos aquí en su posición original en el convento de Santa María de Gracia, y que la demolición del convento con gran parte, lo cual es una verdadera desgracia esa que ocurrió. Únicamente subsiste a nuestros días algunos de los patios muy modificados y la iglesia de Santa María de Gracia,
pero en la demolición de todo el edificio, Isca Farías y Jorge Enciso rescataron, por ejemplo, este San Miguel y lo colocaron, como pueden ustedes ver, en este nicho que estaba o que está todavía en la parte intermedia del descanso de las escaleras principales del museo. No solamente sino una gran cantidad de esculturas, de piezas de las demoliciones a las que se habían llevado a cabo, de algunos de los mosaicos que existían en los conventos, fueron rescatados por estos personajes que ya tenían un principio de coleccionismo muy desarrollado. Lo mismo sucedió, recuerden ustedes, con esta muy famosa escultura de Carlo Nicoli, que aquí vemos en algún momento de la época de Isca Farías en el Museo del Estado. Aquí vemos algunas de las esculturas, y esta fortuna tuvo la fortuna y la desgracia, como la fortuna lo suele hacer, camina y se mueve en diferentes posiciones. Y en este caso, la fortuna de Carlo Nicoli estuvo anteriormente en el Palacio de Gobierno. Posteriormente estuvo en el Colegio de Niñas, donde actualmente es el Palacio de Justicia. Después de ahí pasó a la caja de agua que está en la avenida Circunvalación Agustín Yáñez, a cielo abierto y realmente muy expuesta al vandalismo. Y el mismo vandalismo llevó después a que esta escultura, que estaba en el patio, primero en este lugar bajo las escaleras y después en la zona, en una zona ya descubierta en el mismo patio del museo, finalmente pasó a la Plaza Tapatía con tal infortunio, no atendiendo a su nombre. La fortuna fue despojada de este brazo, más bien de esta mano y de su báculo, en algún acto de vandalismo que ocurrió y que por fortuna hoy en día está en el Teatro Degollado, a cubierto y en buenas condiciones. Parte de esa colección que alberga el museo es, como les decía yo, el repositorio o la recolección, la pepena de una gran cantidad de edificios que habían sido destruidos. Caso concreto, de la calle de la Lóndiga número 6, que podemos ver aquí todavía el número, es una portada verdaderamente excepcional, porque esta es una portada del siglo XVI que estaba en esta dirección, en la calle de Pino Suárez número 6, o antes Alhóndiga número 6, y esta casa del siglo XVI fue destruida, y Isca Farías y Jorge Enciso la rescataron y la montaron en esta esquina, en la esquina nororiente del patio central del museo, y que afortunadamente hoy en día podemos admirar parte de la arquitectura del siglo XVI que tuvimos en Guadalajara. Después de esta demolición se construyó un edificio verdaderamente, pues podríamos calificar de correcto, aunque no correcta la demolición, pero fue el edificio del Informador y después también demolido. Gran parte de, como les decía, de los elementos que formaban parte de otros edificios fueron recuperados en el museo, este reloj de sol, como el otro que se encuentra en el patio, en la azotea, y algunos de los mosaicos más importantes de los conventos o de las fincas que habían sido o que estaban siendo demolidas en la ciudad. Estos coleccionistas ampliaron las colecciones del museo, no solamente con los cuadros que podemos ver aquí, estos enormes cuadros que forman parte de la colección más importante de pintura que tiene nuestro museo regional. Aquí véanlo ya en el patio, listos para ser colocados en el interior, como sucedió. Y aquí vemos algunos de ellos en esta muy interesante y curiosa museografía que atiende sobre todo a la época en la que estaba siendo manejada. Ahí estamos a principios del siglo XX, 1920, 1922,
y tenemos aquí algunos de los personajes y algunas de las pinturas más relevantes que tanto coloniales o virreinales como ya del siglo XIX podemos encontrar todavía en nuestro museo. Aquí solamente para ilustrar algunas de las partes más relevantes en la actualidad y en épocas anteriores. Aquí tenemos el museo con las famosas vistas que tiene a las torres de la catedral. Llamo la atención sobre el sistema de viguería que tenía inicialmente, que fue también modificada de una manera bastante drástica. Como os mencionaba también, muchas de las colecciones y muchos de los elementos que existen en el museo siguen siendo parte de, o se han hecho trabajos de recuperación como esta pintura decorativa que en algún momento dado tuvo el Liceo, muy probablemente a finales del siglo XIX o las últimas décadas del siglo XIX, en donde este tipo de decoraciones eran muy frecuentes, que desgraciadamente se perdieron y solamente esta muestra quedó como testimonio de las formas decorativas. Llamo la atención también sobre el efecto que finalmente tiene el museo en sus espacios, debido a que perdió estos aplanados que en algún momento dado tuvo y que sin duda eran parte de la riqueza que el edificio ha conservado a lo largo de los años. El espacio que sin duda es parte de esta riqueza. Ahí al fondo podemos ver todavía algunos de las pepenas que yo mencionaba de estos prohombres que hicieron el trabajo de recolección no solamente de las piezas artísticas, históricas, de mobiliario, pintura, artes decorativas, libros, documentos, que configuraron un gran repertorio de la colección tan importante que tiene nuestro museo y que alberga justamente esta pieza también pieza de museo de nuestra ciudad, que es el edificio del Museo Regional de Guadalajara. Aquí lo vemos. En algunas ocasiones los tratamientos han respetado, buscando recuperar parte de los aplanados, como podemos ver en este caso, no así en esta zona. Es la entrada de la capilla con su cúpula. Ahí se pueden ver las torres de la catedral con su espadaña. Es uno de los patios, el patio norponiente, con el cubo de escaleras, que sigue siendo uno de los grandes logros espaciales, yo diría, tan interesantes que ha conservado el Museo Regional de Guadalajara desde los tiempos del Seminario Mayor, el Seminario Conciliar de Guadalajara. La capilla, como yo les había mencionado, con todos sus elementos del siglo XVIII y algunos agregados del siglo XIX que son evidentemente parte de la evolución y de la riqueza que ha tenido el edificio a lo largo del tiempo, con evidentemente las colecciones de arte moderno y las colecciones que generalmente suelen exhibirse dentro del espacio de la capilla y en general del museo. El sistema constructivo es muy interesante, es una capilla muy pequeña, pero es una capilla sumamente bien diseñada, proporcionada y bien trabajada. Lo mismo con el espacio de las escaleras que yo les había mencionado anteriormente y que conserva este portento de arcos tan interesante que fue la que caracterizó a esta primera construcción del siglo XVIII del Museo Regional de Guadalajara, hoy uno de las joyas más interesantes de la arquitectura de la ciudad. Finalmente, quiero recalcar que, por ejemplo, en el caso de la calle Independencia, tenemos algunas de las características que debió tener y que se han conservado afortunadamente en esta fachada por la calle Independencia, como la de Pino Suárez. No se llegó al exceso de descubrir todo por completo, los aplanados y dejar a la vista el adobe y la piedra que estaban colocados aquí, sino que se ha conservado
de una manera, yo digo, muy digna y sobre todo que atiende a la expresión arquitectónica de la época en que fue construido el Seminario Conciliar de Guadalajara, con esta riqueza de sombras que produce las mismas formas del edificio en que fueron agregadas. Debo señalar también que en algún momento también tanto Ixca Farías como, sobre todo Ixca Farías, hicieron algunas modificaciones y colocaron algunas puertas nuevas que tuvieron necesidad de implementar en algún momento, y sucede esto con mucha frecuencia, sobre todo en este tipo de puertas que tienen un arco mixtilíneo y que seguramente ustedes pueden ver tanto por la calle Independencia como por la calle de Pino Suárez. Algunas de las imágenes que contrastan con lo que yo les decía: aquí está toda la fachada, casi toda, estaba hecha con sillares de piedra, no con láminas de cantera como sucedió después, pero aquí vemos el resultado a través de la historia, parte de la historia del mismo museo, algunas manifestaciones en su ingreso, y esta es la situación actual de nuestro museo regional. Como decía, las puertas, estas de arcos mixtilíneos que parecen un tanto de arabescos, pero que son en realidad muy medievales, fueron reproducidas en casi todas las nuevas portadas que hicieron tanto Ixca Farías, sobre todo Ixca Farías. Y aquí tenemos la parte de la capilla, que es una modificación también a lo largo del tiempo y que nos permite ver esta macicez, esta presencia tan importante de los espacios del museo. Aquí ven el contraste que yo les había mencionado. Este contraste es muy interesante. Otra de las pilastras esquineras que forman parte del proyecto original, del diseño original del museo. Y vean ustedes cómo esta fachada conserva la piedra, se descubrió toda la piedra que tenía, y esta fachada, que tiene un trabajo mixto, hay piedra, hay ladrillo, hay adobe, que eran materiales generalmente utilizados en la ciudad como materiales constructivos, evidentemente eran recubiertas, eran aplanadas, y lo mismo se hacía con estos otros espacios. Ustedes pueden distinguir fácilmente una claridad respecto del tratamiento de ambos espacios. Una con sus ventanas muy bien recortadas y definidas, y otra con una forma muy imprecisa y muy plana de expresión de la arquitectura. Este es el elemento de la pilastra esquinera, que desde luego y desafortunadamente con pésimas intervenciones muy poco profesionales y muy desafortunadas, porque incluyeron la incorporación de cemento, una cosa desautorizada por el instituto, se hicieron a contrapelo de las licencias y de las autorizaciones, pero es parte también, debemos decir, de la historia del edificio. Quiero agradecer mucho la invitación a hacer esta presentación ante ustedes, y quiero, sobre todo, para terminar, señalar que tenemos una gran joya en nuestro Museo Regional de Guadalajara, una joya para visitarse, no solamente para conocer sus colecciones, no solamente para enterarse sobre los procesos de conservación que se llevan a cabo en ella, del repositorio y de la colección que alberga el mismo museo en su tarea de difusión de la historia y de la cultura jalisciense, sino también, sobre todo, del conocimiento y del disfrute de esta gran obra de arquitectura que es el Museo Regional de Guadalajara. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.